Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a ver otro vídeo más del tema del conductor. ¿Seguimos? Seguro que tienes claro que no puedes beber y conducir. Pero bueno, por fumarte un porrito, tomarte una pastillita de esas raras, si coges el coche no pasa nada, ¿no? Sí que pasa. Todas las drogas, sin excepción, son peligrosas para la seguridad vial. Todas. Al igual que el alcohol, las drogas causan muchos accidentes mortales. Algunos de los efectos sobre la conducción son reducción de la capacidad de reacción, trastornos de atención y concentración, disminución de la percepción del riesgo. Y si se mezclan con alcohol, las reacciones son imprevisibles y el riesgo de accidente es mucho mayor que si se consumen por separado. Es por eso que todos los conductores tienen prohibido circular bajo los efectos de las drogas, incluidos los conductores de bicicletas. Aunque todas las drogas son peligrosas al volante, no todas son iguales. Vamos a ver los efectos de algunas de ellas. Y una cosa más. En los tests a veces hablan de drogas y otras de estupefacientes. Un porro no es un cigarrito. El cannabis afecta y mucho a la hora de conducir. Fíjate, altera la percepción del entorno, del tiempo y el espacio. Reduce la capacidad de concentración, aumenta el tiempo de reacción y aumenta la somnolencia. Te puede dar mucho sueño al volante. ¿Sigues pensando que si vas fumado puedes conducir? Los efectos de la cocaína son comportamientos agresivos y competitivos. Hace que se sobrevaloren las capacidades y se acepte un mayor nivel de riesgo. Disminuye la capacidad de concentración, aumentando las distracciones. Hace que se cometan más infracciones. Puede alterar la percepción del entorno del tráfico. Se cometen más errores al volante. El éxtasis tiene estos efectos: ilusiones ópticas, mayor sensibilidad a la luz o episodios de visión borrosa. Disminuye la capacidad de concentración, provoca episodios de depresión o ansiedad, agotamiento físico y mental una vez que desaparecen los síntomas y flashbacks. Los efectos del LSD son alucinaciones, fuertes distorsiones de la percepción, alteraciones emocionales, agresividad, ansiedad e incluso pánico. Sus efectos duran mucho, pueden llegar a prolongarse hasta 10 y 12 horas. Flashbacks. Las anfetaminas, el speed, también son drogas y por tanto las anfetas están prohibidas y son peligrosas para conducir. Sus efectos son comportamientos impacientes o impulsivos, comportamientos violentos e incomprensibles, sobrevaloraciones de las propias capacidades, movimientos repetitivos y estereotipados, retraso de la aparición del sueño, aunque pasadas unas horas puede dar un ataque de sueño, disminución de la sensación de fatiga, pero no es que elimine el cansancio, sino que evita el darse cuenta, con lo que se puede llegar a un agotamiento total. Ahora te voy a explicar cómo funcionan las pruebas de alcoholemia o de drogas. Lo principal que tienes que saber es que son obligatorias. Negarte es un delito de desobediencia grave y puede tener penas de prisión, cárcel. Si das positivo en drogas o alcohol, te van a quitar puntos, aparte de la multa. Pero no solo eso, dar positivo es un delito castigado por el Código Penal, lo que significa que puedes ir a la cárcel. Vamos a ver lo que dice exactamente la norma de tráfico. Está obligado a someterse a las pruebas de detección de alcoholemia o de drogas. Todo usuario de la vía, conductor o no, implicado como posible responsable en un accidente. Por ejemplo, un peatón que pueda haber provocado un accidente. Quien conduzca con síntomas de estar bajo los efectos de estas sustancias. Todo conductor denunciado por alguna infracción de tráfico. Y todo conductor que sea requerido para ello en un control preventivo. Cuando para la poli en un control preventivo, la prueba más habitual para detectar estupefacientes, droga, es el análisis de saliva. Las pruebas de alcohol te las cuento justo a continuación. En las pruebas de alcoholemia, lo más normal es que hagan soplar
para comprobar la tasa de alcohol en aire expirado. El cacharrito para soplar se llama etilómetro. En algunos casos, el guardia puede decidir hacer una segunda prueba para comprobar que el resultado es correcto. Cuando el resultado es positivo o cuando es negativo pero la persona tiene síntomas de estar borracha. Esta segunda prueba no se hace al momento, sino que se espera un mínimo de 10 minutos. En ese caso, el agente está obligado a informar de que se va a hacer esta segunda prueba y del derecho del conductor o de sus acompañantes a comprobar que entre las dos pruebas hayan pasado un mínimo de 10 minutos. Puede ser que el conductor no esté de acuerdo con el resultado y pida que se repitan las pruebas por análisis de sangre, orina u otros medios. Si es el conductor el que lo ha pedido, tendrá que pagar los análisis de su bolsillo y si los resultados salen negativos, se le devuelve el dinero, lo paga la administración. Si un conductor da positivo en drogas o alcohol o se niega a hacer las pruebas, está claro que no se le puede dejar que siga al volante. Los agentes inmovilizarán el vehículo, a no ser que otra persona esté en condiciones de conducir o que haya desaparecido el motivo de la inmovilización. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema del conductor. Ahora lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.